Hola muchachos, este video es para apoyar la clase del semestre I, la democratización de las finanzas públicas, del módulo de economía del sector público y sobre el tema de medición de bienestar. El propósito de este video es la búsqueda de microdatos. Les voy a enseñar, básicamente un microdato para empezar es información en encuestas que se tiene a nivel individual, a nivel hogar o a nivel empresa. Muchas de las bases de datos que existen son información a nivel individual, pero otras tienen que ser a nivel hogar porque son asuntos acerca del ingreso o el gasto, que en general los hogares lo juntan y es muy difícil decir cuál es el ingreso de un niño o cuál es el ingreso de un adulto mayor en un hogar donde todo se comparte. Entonces, ese tipo de bases de datos son a nivel hogar, hay otras que son a base de información a nivel individual, como por ejemplo uso de tiempo, empleos, como la ENOE, por ejemplo. La ENIG es a nivel hogar y hay otras que son a nivel empresa. Entonces, les voy a decir dónde están esas bases de datos y cómo abrirlas, cómo leer los cuestionarios y cómo aprender a estudiar una base de datos. Mucho se dice por ahí que la macroeconomía es algo como una religión y que la microeconomía es la verdad. Religión o verdad, ustedes tienen que hacer trabajos. Y les voy a decir al pie de página de este video los portales donde está esta información. Sobre todo un portal que a mí me gusta muchísimo porque es un compendio de muchísimas encuestas de microdatos. En México es un portal muy interesante donde ustedes pueden tener una fuente completa sobre el uso de microdatos. Entonces, el propósito de esto es nada más abrir los microdatos, lo voy a hacer en Stata, cómo leerlos, cómo aprender los cuestionarios y espero que esto les sirva para sus trabajos, proyectos o cualquier cosa que les interese. ¿Ok? Esta es la página principal del INEGI. Aquí vamos a entrar a bancos de datos, en estadística, banco de datos y nos vamos microdatos y nos va a llevar a el menú de microdatos, que es este. Aquí en el menú de microdatos hay varias encuestas, censos, que son microdatos, encuesta nacional agropecuaria, en establecimientos, que son firmas, y aquí están los hogares. Nos vamos a ir a la ingreso, consumo y finanzas, y nos vamos a ir zonas que hay. Es un mundo de datos que hay aquí, y esta es la ENIG, que es la que vamos a utilizar para hacer análisis de bienestar. Nos vamos a ir a la nueva serie, y esta es la 2016, que es la última versión que hay. Entonces aquí está lo que es la serie completa y están todos los formatos. La ENIG está compuesta de varias tablas que están conectadas por un folio, ¿sí? Tenemos formato de Excel, DTA, que es Stata, DBase y otro formato. Entonces, pues vamos a bajarlo directamente en Stata. Y una tabla importante que existe, que todos tienen que bajar, es esta variable que se llama principales variables por hogar, que es un condensado de todas las tablas pegadas, las variables más importantes. Ok, yo lo que quiero que hagan el trabajo es que combinen al menos 3 tablas. Cada tabla, aquí tiene las características de la vivienda. Esas son las características de los hogares, edades. Aquí en la vivienda, pues que si tienen piso de tierra, que si tienen aparatos electrodomésticos, y estas son sociodemográficas de los integrantes del hogar. Esta parte de gasto, todos la tienen que utilizar, ya sea ingreso o gasto, se tiene que utilizar, ¿ok? Porque generalmente entre los dos ingreso-gasto, el gasto suele ser más estable y es el que más se utiliza para análisis de bienestar que el ingreso, porque el ingreso puede ser muy variable. Por ejemplo, si te quedas sin empleo, pierdes el ingreso, pero no dejas de comer. Entonces, por eso es que el gasto se utiliza más como referencia. Al final hay un archivo que se llama descriptor de archivos. Ese es súper importante y también lo tienen que estudiar. Ese archivo es un PDF y aquí vienen todas las características describe en general lo que es
La base de datos, eso lo tienen que leer. Para aprender una base de datos tienes que estudiarla. Aquí tienen las principales tablas que hay en cada tabla. Luego viene aquí un resumen muy padre, cómo están conectadas. Y aquí ven que la variable que conecta a todos es la folio vivienda o folio hogar. Y esa es la llave que conecta todas las tablas. Todas esas tablas tienen el folio viv y folio oc. Por este indicador tú puedes conectarlas. Entonces nunca jamás borren esas columnas de folio viv o folio oc, porque es lo más importante que tienen en la tabla. De otra manera no las vas a poder ligar. ¿Ok? Ya teniendo eso, al final viene la descripción de las variables. Así, con este nombre, folio VIP es el que aparece. Y aquí te dice, es el identificador de la vivienda y tiene 10 caracteres. Cada variable que utilizas ubica geo, es la ubicación geográfica y tiene 9 caracteres. Entonces, cada variable está descrita. Así aparece. Por ejemplo, num canoa, número de canoas del hogar, también la puedes descubrir. El radio mediante celular, o sea, no tienen idea de cuánta información hay aquí. Por ejemplo, el parentesco es un carácter de 3 y ahí va a describir que si es el padre, el hijo, la esposa, etc. La edad tiene 3 caracteres también y viene muchísima información acerca de las características sociodemográficas, prácticamente todo lo que se puedan imaginar, del hogar, del ingreso, del gasto. Y aquí está todo, el menú de variables que están tal cual aparecen, tal cual están en la base de datos. Luego viene descrito, por ejemplo, tipo de adquisición tiene un carácter. Si es 1, la compró hecha. Si es 2, la mandó a construir. Si es 3, la construyó él mismo. Si es 4, la obtuvo de otra manera. Y vienen después descritas al detalle. Este documento es súper importante para entender la base de datos. ¿Qué significa cada variable en la encuesta? Y cómo la puedes, cuántos caracteres tiene y cómo la puedes trabajar. Esa es información que necesitas para transformarla, ¿ok? Entonces, ¿qué otro documento es importante en la parte de microdatos? Pues es súper importante la documentación que está aquí. Para hacer esto, tienes que, de lo más, leer cómo es la metodología, pero sobre todo, irte a los cuestionarios, que son estos. Aquí está tal cual el cuestionario que utiliza la persona que realiza la entrevista en el hogar. Tal cual, son estos los cuestionarios. Yo les recomiendo que los lean, porque estudiar esto es muy valioso, ya que significa que entiendes bien las variables que están en la base de datos. No solamente lo que significa el código, sino cómo se lo preguntaron. Hay muchas preguntas que están en secuencia. Por ejemplo, dicen, ¿tuvo un gasto en los últimos 15 días? La respuesta es sí, no, siga la que sigue. Entonces tú al momento de leer la base de datos, tú nada más ves los códigos, pero no sabes que las preguntas están selladas. Y si quieres saber exactamente la decisión de gasto o de compra, tienes que entender la serie y el orden de preguntas. Por lo tanto, tienes que haber estudiado el cuestionario. Yo les recomiendo mucho que lo estudien en las tablas sobre las que van a trabajar para hacer su pegado. Si no entienden bien el cuestionario y el uso de las variables, va a ser muy difícil que puedan hacer el pegado de la base de datos. Entonces, lo que van a hacer en este trabajo van a unir al menos 3 tablas, van a hacer una tabla descriptiva que tenga al menos 10 variables y lo va a entregar el do file y la tabla, la base de datos depurada. Entonces, ¿por dónde comienzan? Estudiando el cuestionario, abriendo la base de datos y sacando los códigos de las variables que les interesan. Ok, bueno, esto es la ENIG, que es mi favorita y es la base de datos que yo más utilizo. Hay otra base de datos bien importante que se llama BD Social. Este es un portal. Miren, todos estos son microdatos.
Cada una de estas es una encuesta. Hay de todo. Por ejemplo, aquí está la ENVI. Esta es un panel de datos. Y aquí abajo están los cuestionarios, están las bases de datos, está la ficha técnica. Aquí también está la ENIG. Por aquí debe estar. Aquí está la ENIC. Y aquí están todos los años. Del 84 al 2014. Todas las encuestas con sus cuestionarios, con sus bases de datos. Está también, por ejemplo, en Sanud, que es una encuesta que se utiliza mucho para analizar la salud. Y ahí están todas las, hay dos encuestas, 2006 y 2012, 2006 y 2012. Hay lo que no se imaginan de bases de datos sobre violencia, sobre libertades, sobre derechos, todo está aquí. Ese portal es genial y les puede servir mucho para cualquier trabajo del semestre ahí o de cualquier momento de su carrera. ¿Ok? Con esto ya comenzamos. Simplemente es búsqueda, abrir, leer y tratar de interpretar las bases de datos que les va a interesar para el análisis de bienestar. Ok, muchachos, es todo y nos vemos en clases.